Bien, chicos, para ir ya casi finalizando con los tipos de cruces de herencia no mendeliana, vamos a analizar los cruces que corresponden al factor RH. Anteriormente, en los cruces de herencia ligada al sexo, perdón, de los cruces de alelos múltiples o los grupos sanguíneos, analizábamos que usualmente las personas dicen yo tengo sangre tipo A o tengo sangre tipo O negativo o A positivo. En este caso vamos a ver qué significa ese positivo o negativo que usualmente utilizamos las personas al decir nuestro grupo sanguíneo. Bueno, vamos a ver que el factor RH o Rhesus, que se llama así por la referencia que se utiliza al determinar los animales con los que se trabajaron, en este caso Karl Steiner y Alexander Solomon, al descubrir ese antígeno en la sangre de las monos, en este caso que así se llama mono en griego, Rhesus, de manera que ellos establecieron así el nombre de factor RH. ¿Qué es lo que significa eso? Es una proteína que está integrada en los glóbulos rojos o los eritrocitos y por medio de su determinación se verifica si una persona va a ser RH positiva o va a ser RH negativa. Siendo así entonces RH positiva las personas que presentan esa proteína en sus eritrocitos o RH negativa cuando no presente esa proteína en sus eritrocitos. El principal antígeno RH es el D y el anticuerpo presente en quienes carecen de ese antígeno D es el anti-D. Si el antígeno D está presente, el fenotipo es RH positivo y si D está ausente, entonces será una situación representada como una D minúscula que va a representar a una persona RH negativo. Vamos a ver cuál es la principal relevancia que tiene el factor RH. Vamos a visualizar que las personas que son RH negativas son capaces de desarrollar anticuerpos frente al factor RH cuando entran en contacto con él, ya que su sistema inmunológico es capaz de reconocer que esas células son extrañas y eso puede ocurrir en el caso de que haya una transfusión sanguínea o también durante el embarazo cuando la madre sea RH negativa y su bebé sea RH positivo, como lo visualizamos acá en esta imagen. Dice que esos anticuerpos son capaces de inducir la destrucción de los glóbulos rojos. Imagínense qué peligroso que es. Induce la destrucción de los glóbulos rojos positivos, originando reacciones transfusionales. También pueden atravesar la placenta y causar la muerte del feto en el caso de que haya un embarazo cuando la madre ya se encuentre sensibilizada frente a este factor, lo que ocurre cuando la sangre de la madre entra en contacto con la sangre del feto, ya sea durante un proceso de aborto o durante un parto. Por esa razón, las reacciones de incompatibilidad RH entre madre y feto ocurren a partir del segundo embarazo y no en el primero. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver un trastorno que se llama eritroblastosis fetal, en el cual una mujer que sea RH negativo, es decir, no presenta sus células, sus eritrocitos, no presentan este antígeno D, por lo tanto sería una mujer RH negativa, como se visualiza acá, se representó con el signo negativo. Si esta mamá es RH negativa y tiene bebés con un hombre que tiene sangre RH positivo, el positivo va a ser dominante, de manera que bebé es muy posible que vaya a ser heterocigota. Ya vamos a ver esos cruces. De manera que el caso de un segundo o tercer embarazo, cuando ya mamá, el cuerpo de mamá en el primer embarazo tuvo contacto con la sangre de bebé que tiene el factor RH positivo, este cuerpo de mamá se va a preparar para que en una siguiente, como cuando nos vacunan, ¿verdad? Suena un ejemplo muy triste, pero bueno, o muy raro, pero bueno, cuando nosotros nos vacunan, una vez que ya nuestro cuerpo ha recibido ese virus o esa bacteria, en este caso nuestro cuerpo crea antígenos contra ese virus o bacteria, de manera que si recibiéramos la enfermedad, nuestro cuerpo, los glóbulos blancos, están adaptados para luchar y atacar a ese ser que no pertenece a nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, muy tristemente, suena muy terrorífico, en el caso de que mamá ya haya tenido contacto con el factor RH positivo previo en un embarazo o un parto o en un aborto, si hubiese terminado en un aborto, vamos a ver que el cuerpo de mamá ya se sensibilizó, ya detectó el factor RH positivo y su cuerpo entonces va a generar una alerta, de manera que en un segundo o tercer embarazo ya el cuerpo de mamá va a estar preparado
para que sus glóbulos rojos, imagínense qué terrible, ataquen a bebé. ¿Por qué? Porque ella no tiene ese antígeno y bebé está resultando algo extraño, algo diferente, algo que no es compatible con su cuerpo. De manera que es muy importante, súper importante, iba a decir chicas porque nos corresponde a nosotros gestar, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes, caballeros, de igual forma, en algún momento van a tener una esposa que va a tener a sus hijos y no queremos que suceda esto, ¿verdad? Entonces es súper importante al momento de las transfusiones sanguíneas y al momento de la maternidad o la paternidad, en este caso, determinar cuál es el factor RH que tiene mamá. ¿Y cuál es el factor RH también que tiene papá, verdad? ¿Por qué? Porque si sabemos que mamá es RH negativo y se casa con un hombre cuyo factor es RH negativo, pues obviamente solo van a haber posibilidades de que los bebés sean factor RH negativo y no va a haber ningún problema. El detalle es cuando papá es RH positivo y mamá es RH negativo, entonces el bebé, dado que el factor RH positivo es dominante, el bebé sí o sí va a tener ese factor RH presente, ese antígeno D presente en su cuerpo, y entonces es cuando en un segundo o tercer embarazo el cuerpo de mamá podría estar atacando hasta destruir a bebé, ¿verdad? Y terminar en abortos, ¿verdad? Entonces es un factor súper importante para evitar la eritroblastosis fetal, súper importante conocer acerca de cuál es el factor RH que tenemos nosotros. Ya para hacer los cruces, vamos a ver entonces que en el factor RH vamos a determinar que lo dominante es que exista la presencia del factor RH. Entonces decimos que cuando una persona dice, mira, yo tengo grupo sanguíneo A positivo, bueno, A corresponde a lo del grupo sanguíneo y ese positivo corresponde a lo del factor RH. Entonces una persona que tiene sangre tipo A y es positiva, ese positivo lo que nos indica es que presenta en sus células el antígeno D del factor RH. Mientras que una persona con sangre tipo RH negativo, en este caso indistintamente cuál sea su grupo sanguíneo, A, B o el que sea, el factor negativo implica que esa persona no tiene presencia de este antígeno D. De manera que en este caso es cuando resulta de principal importancia, ¿verdad? Que a una persona con factor RH negativo no le vayan a colocar sangre tipo positivo porque podría terminar en una aglutinación, ¿verdad? Y como lo vimos anteriormente también en el caso de los embarazos, la importancia de que si mamá fuera RH negativo, o sea, no tuviera presencia de ese antígeno, no es que no puede tener bebés con hombres con grupo sanguíneo, con un hombre con grupo sanguíneo positivo, sino que hay unas tipo de inyecciones en la cual se le colocan a mamá para que en los siguientes embarazos su cuerpo no rechace a bebé. Entonces es súper importante conocerlo, ¿verdad? Tanto para llevar a cabo una transfusión sanguínea como para el caso de la maternidad. Entonces el factor RH dominante se va a representar con los dos alelos RH positivos. El factor RH homocigoto recesivo se va a representar con RH menos y RH menos. Y heterocigoto se va a representar RH más y RH menos. ¿Okay? Entonces veamos un cruce. En este caso nos indican que cuál es el probable genotipo y fenotipo en el cruce entre un hombre con factor RH positivo heterocigoto y una mujer con factor RH negativo. En este caso vamos a ver que entonces como la chica es factor RH negativo, la representamos como RH menos, RH menos. Mientras que el caballero nos están indicando que es RH positivo pero heterocigoto. Entonces colocaríamos un RH positivo y un RH negativo, porque esa es la forma en la que se representa a una persona RH positiva, pero en estado heterocigoto, ¿ok? Con un más y un menos. Recordemos que esos alelos nos los llevamos para acá para colocar en este caso la información en el cuadro de Punnett y como a la hora de hacer el cruce tendríamos que colocar acá las 4 letras de RH más los 2 signos, entonces les recomiendo que es un poco más factible para que no se nos saque ahí un enredillo, utilizar solamente la información de los signos acá dentro de los cuadritos a la hora de hacer el cruce en el cuadro de Punnett, ¿ok? De manera que entonces para este cuadrito vamos a utilizar la información que está arriba, que es un más, y la información que está aquí al lado, que es un menos. Para este otro cuadrito utilizamos la información de aquí arriba, que sería RH menos, y la información de lado, que sería RH menos también. Para este otro cuadrito utilizamos la información de arriba, que sería RH más, y la información de lado, que sería RH menos. Y para este último cuadrito tenemos la información de acá arriba, que es RH menos, y de acá al lado izquierdo, que sería RH menos.
Una vez que hemos realizado el cuadro de Punnett, vamos a analizar esa información para poder dar las respuestas. En el fenotipo, ven que eso es súper importante, chicos, en el fenotipo solamente vamos a decir si o la persona es RH positiva o es RH negativa. Solo esas dos opciones hay, ¿ok? No vamos a hablar de homocigoto, recesivo, heterocigoto, bla, 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 ¿ok? Solamente vamos a indicar si es RH positivo o RH negativo, ¿ok? Entonces, vamos a ver esos dos cuadritos que son iguales, lo que lo sumaría un 50%, vamos a visualizar que tiene RH menos y RH menos, y este otro también RH menos y RH menos, lo que codifica para un 50% de factor RH negativo. ¿Qué pasa con esos dos cuadritos? Tenemos más y menos, entonces ¿cómo nace el bebé? Con unos células sangre tipo positivo y otros negativo. No, ¿verdad? En este caso vamos a ver que el factor RH positivo domina sobre el factor negativo. De manera que en el fenotipo, lo que se puede observar fenotípicamente, va a ser que esta persona va a portar un factor RH positivo. Y esa otra persona también va a tener, o ese 25% de probabilidades, perdón, va a resultar también para un factor RH positivo, fenotípicamente. Ahora recuerden que fenotípicamente es lo que yo puedo observar externamente. Bueno, aunque las células no las puedo ver, pero así como sería como se comporta esa persona. Tendría un 50% de probabilidades de tener factor RH positivo. Ahora, en el genotipo, ahí sí vamos a indicar si es homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigota. Entonces, vamos a decir que ese 50% de acá, que es negativo, vamos a recordar que el RH negativo implica un factor RH homocigoto recesivo. Entonces, vamos a decir que hay un 50% que es homocigoto recesivo, que corresponde a ese 50% de acá. Y vamos a ver que ese otro 50% corresponde a un factor RH heterocigoto. Entonces vamos a decir que esos dos cuadritos, o sea, un 50%, son heterocigotos. Y ese sería entonces el ejemplo para el factor RH